Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya habéis entrado casi todo el mundo y bueno, esta es la cuarta charla que vamos a hacer dentro de la serie Las otras profesiones de los ingenieros de caminos, que está haciendo la demarcación de Galicia con el fin de, a través de las experiencias de nuestros compañeros, pues conocer otros sectores, qué tipo de trabajos son y cómo se llegan. La charla de hoy, bueno, la va a llevar como siempre el coordinador y entrevistador, que es Miguel Ángel Núñez, y hoy nos toca Santiago Menéndez. Así que le paso ya la palabra a Miguel Ángel y arrancamos. Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes a todos y antes de nada, gracias como siempre al colegio por hacer este evento posible, a todos los asistentes interesados en el evento de hoy y a nuestro invitado Santiago Menéndez. Y bueno, charla que ya es la cuarta en la serie de las profesiones de los ingenieros de caminos que, como decía Francisco, está organizando la demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Y hoy vamos a tratar el tema de la logística portuaria con Santiago. Como en anteriores charlas, el formato va a ser el de una entrevista, en el cual bueno, conoceremos la experiencia de Santiago, le iré preguntando por varias cuestiones de interés, también le intentaré trasladar varias de las inquietudes que algunos de vosotros habéis formulado en la inscripción y al final pues tendremos la oportunidad de un turno de preguntas y respuestas en las cuales pues lo que escribáis en el chat yo se lo iré trasladando a Santiago. Todos, como siempre, salvo Santiago, Francisco y yo, estarán silenciados y con la cámara apagada. Y a lo largo de la charla intentaremos cubrir los distintos temas de interés. Para aquellos que no conozcáis a Santiago, Santiago es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de La Coruña. También es graduado en el programa de desarrollo directivo del IES y Project Manager Professional por el Project Management Institute. Tras una extensa trayectoria en los sectores de la ingeniería en empresas como ICEAXA, por ejemplo, o en el de la construcción, principalmente en el Grupo Anjoca, donde fue responsable de la gestión integral de obras. También ha tenido una trayectoria en el ámbito educativo, asociado a la Universidad de Santiago de Compostela, y desde el 2014 es director de la terminal portuaria de Ferrol en Pérez Torres Marítima, empresa que desarrolla diversas actividades ligadas a la logística marítima y portuaria. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues muy bien, pues muchas gracias por invitarme a esta charla. Gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a la demarcación de Galicia. Y gracias a todos los que os habéis apuntado. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Santiago, yo creo que muchas gracias a ti por dedicarnos una hora de tu tiempo. Siempre es difícil, más ahora que, bueno, aunque estamos todos en casa teletrabajando, casi, bueno, todos no, pero muchos de nosotros, pues siempre es una hora y bueno, yo te lo agradezco. A mí me gustaría empezar la charla escuchando cómo ha sido tu trayectoria profesional desde que saliste de la escuela para entender un poco tu carrera, ¿no? Sí. Y cómo fue la entrada en Pérez Torres Marítima. ¿Cómo te acercaste desde otros campos, ingeniería y construcción, al sector de la logística? ¿Y cómo fue, por qué te hiciste por Pérez Torres Marítima? Muy bien. Bueno, pues como decías, yo estudié en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Coruña. Termino en el año 99 y comienzo a trabajar en ICEAXA, la Ingeniería de Coruña. En ese momento, pues colaborando en la redacción de proyectos, sobre todo de tramos de autovías, como la autovía del Noroeste, la autovía del Cantábrico, o la autopista también Santiago-Orense, que en aquel momento pues, había muchos trabajos relacionados con esto, ¿no? Entonces, ahí estoy durante 2 años, más otro año que había estado antes en prácticas antes de finalizar la carrera, mientras estaba con el proyecto fin de carrera. Y a continuación empiezo en SACIR, en un último tramo de la autovía del Atlántico entre Vigo y Tui, como jefe de calidad y seguridad, ¿no? Posteriormente vuelvo otra vez a la ingeniería en Coruña, a CIESA, en la cual pues, sobre todo colaboro en la redacción del programa de seguridad vial del Ministerio de Fomento en Galicia, en la cual pues, sobre todo redactando proyectos de eliminación de tramos de concentración de accidentes y de puntos negros, ¿no? O sea, un programa de mejora de seguridad vial fundamentalmente en redacción de proyectos. Y también proyectos de metro ligero de Vigo. Posteriormente, en el 2006, vuelvo otra vez a la construcción,
a Construcción de San Martín, una constructora de obra civil, y a finales de este año empiezo en Construcciones Ángel Joven, del grupo Anjoca, como decías, en la cual era el director de producción de la empresa. Trabajábamos sobre todo para obras del grupo, de la promotora del grupo, tanto en el ámbito de la obra civil como sobre todo de edificación y desarrollos urbanísticos asociados a estas viviendas, también hoteles, centros comerciales, bueno, un poco variado. Y aquí a partir del año 2008, pues con el inicio de la crisis, pues sí que fue bajando un poco la cantidad de trabajo que había, nos enfocamos más a temas de obras públicas con ayuntamientos, con la Xunta de Galicia, pero bueno, a partir del año 2012 la situación era ya más complicada y en ese momento pues las opciones que había, digamos, para continuar trabajando eran o bien irse a trabajar fuera de España o bien continuar colaborando en los proyectos y trabajos que hubiera por aquí y a la vez pues orientarme o formarme hacia un posible cambio de sector o para aprovechar la experiencia que había tenido de todos esos trabajos para otro trabajo, ¿no? Entonces, esto lo enfoco, digamos, en 3 vías distintas, reforzar esta formación con, por un lado, el inglés, con la preparación de un examen oficial, lo tenía un poco olvidado, ¿no?, desde la carrera, porque tampoco había sido, mi carrera se había desarrollado sobre todo por Galicia, luego en Joca en España, pero no había tenido necesidad de ir al extranjero a trabajar. Luego la acreditación de Project Management Professional del PMI Institute, también pues una acreditación que te vale para gestión en cualquier ámbito relacionado a proyectos, no solamente en el sector de la ingeniería, sino en cualquier otro sector. Y luego, digamos, la apuesta más fuerte que hago es apuntarme en el programa de desarrollo directivo del IES, que es un programa que está a través del método del caso, pues analiza situaciones de negocio de diferentes empresas, tocando un poco pues todos los departamentos, ¿no? El departamento pues, comercial, producción, financiero, contabilidad, marketing, recursos humanos, digamos, una visión general de la empresa, no tan centrada a lo mejor en temas de producción, que somos los que los ingenieros estamos más acostumbrados, sino también pues esa visión global que por un lado te da una buena formación y por otro lado también pues conoces a compañeros de otros sectores, ¿no? Y esa combinación siempre es algo bueno, ¿no? De formación y networking, los puntos de vista de gente de diferentes trabajos y sectores y principalmente esto. Bien, entonces entiendo que viendo un poco la situación, pensando en el futuro, te preparaste. Decidiste, bueno, pues, iniciar una serie de acciones para buscar un cambio de sector, ¿no? Un cambio de sector o una nueva oportunidad. Cuéntanos cómo te llega esa oportunidad y por qué entras en Pérez Torres Marítima. Bueno, pues precisamente una vez terminado el PDD, pues a través de un antiguo compañero del máster que trabajaba en Pérez Torres Marítima, pues se puso en contacto conmigo para iniciar el proceso de selección en la empresa y finalmente a inicios del año 2014 comienzo en Pérez Torres. Muy bien, y bueno, hoy tenemos asistentes yo creo que de muchos sectores, ¿no? Hay mucha gente que está en tu mismo sector, pero también hay muchos otros ingenieros y otros profesionales que a lo mejor no conocen la logística, bueno, el campo de la logística o logística portuaria. ¿Podrías introducirnos un poco en ese mundo y luego bajar más a lo particular y nos cuentas qué es Pérez Torres Marítima, qué misión tiene, a qué se dedica, qué actividades desarrolla? Vale, muy bien. Bueno, primero comentarte el tema del cambio de sector, ¿no? Pues siempre es cambio de empresa, pues siempre conlleva una adaptación, ¿no? Con compañeros distintos, una forma de trabajar, procedimientos, etcétera. Pues el cambio de sector, pues todavía un poco más, ¿no? Porque aparte tienes que aprender y formarte en lo relacionado con el sector, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Pues la principal yo creo es que es un sector muy dinámico, es un sector en el cual pues, va todo muy rápido, ¿no? Hay que dar una respuesta muy rápida a los problemas porque enseguida se producen muchos imprevistos y entonces hay que tener mucha disponibilidad y ser muy flexible para dar respuestas a estos asuntos pues 24 horas al día, 365 días al año, digamos, ¿no? Es un sector muy exigente en ese sentido, ¿no? Los puertos no paran, los barcos pues tampoco, no esperan, ¿no? Entonces hay que estar preparado para dar una respuesta continua, ¿no? Durante todo el tiempo. Entonces, un poco más en detalle, los que trabajamos en este sector, el objetivo, por lo menos las empresas logísticas, ¿no?
es llevar la mercancía de un punto a otro, de un origen a un destino, y una parte de ella por vía marítima, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cadena habitual? La cadena habitual, digamos, que parte de la fábrica, donde se produce esa mercancía. A continuación, hay un transporte por carretera o por ferrocarril hasta el puerto correspondiente, un almacenaje en puerto, unos trámites aduaneros para realizar la exportación de dicha mercancía, una operación portuaria de carga de dicha mercancía en barco, el flete del buque para llevar esa mercancía al puerto de destino y la logística inversa a partir del puerto de destino hasta llegar al cliente final, ¿no? Es decir, es una cadena en la cual podemos participar en la cadena completa, es decir, door to door, haciendo desde la fábrica de origen hasta la fábrica de destino, o podemos participar en alguna de las partes de la cadena. Entonces, dentro de esto hay diversos actores, que es una de las cosas que caracteriza al sector, ¿no? que tienen distinta responsabilidad dentro de esta cadena, ¿no? Es decir, por un lado está el que vende la mercancía, el vendedor de la mercancía, que se conoce como cargador. Por otro lado está el receptor, el que compra la mercancía. Por otro lado está el armador, el dueño del buque, ¿no? El que pone el buque para transportar la mercancía. El fletador, que es el que alquila el buque por tiempo o por viaje. El estibador, que es el que realiza la operación portuaria de carga o descarga. Está también el consignatario, que es el representante legal, digamos, del armador en puerto, que atiende al armador y también le informa, pues, sobre las necesidades en cuanto a documentación, horarios, le informa de cómo van las operaciones. Es decir, bueno, cualquier requisito que necesite el armador, además coordina con prácticos, con remolcadores, con amarradores, con otros miembros también de la comunidad portuaria. Y está también el agente de aduanas, el que realiza los trámites aduaneros, y el transportista, que realiza el transporte por carretera o por ferrocarril, ¿no? Entonces, digamos que es una cadena en la que intervienen muchas partes. Por supuesto está la autoridad portuaria, que es la que tiene un papel fundamental en todo esto también, y que es responsable de tener las instalaciones portuarias, como en el caso del puerto de Ferrol, con abrigo, buena línea de atraque, calado suficiente, superficie de almacenamiento, buena conexión por carretera, por ferrocarril, que afortunadamente en el caso de Ferrol pues tenemos todo eso pues, en muy buenas condiciones, y que facilita también el trabajo de los operadores logísticos. Y entonces, por todo esto, hay que saber diferenciar hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, ¿no? También están los subbellos, digamos, los que intervienen en las operaciones de carga para comprobar que la operación se está haciendo de la forma en la que tiene que hacerse. Y una parte importante también está, efectivamente, en delimitar cuál es la responsabilidad de cada uno, y hay unos términos que son los Incoterms, International Commercial Terms, que son los que indican hasta qué punto llega la responsabilidad de cada uno, ¿no? Es decir, puedes vender la mercancía ex-works, que quiere decir que tú vendes la mercancía en la fábrica y te olvidas, a partir de ahí la responsabilidad ya no es del que ha vendido la mercancía. O puede ser un envío que se haga DDP, que es Delivery Duty Paid, que es que el envío llega a punto final. Es decir, la responsabilidad del vendedor llega hasta el punto final. ¿Qué se le pide digamos, a la logística portuaria, al que está haciendo las operaciones, ya sea door to door o una parte? Pues lógicamente pues, que tenga los medios adecuados para poder realizar ese tipo de operativas, tanto en cuanto a grúas, pues palas cargadoras, carretillas, maquinaria, personal cualificado para hacer todo esto, y también un software adecuado de gestión y de control de las mercancías que garantice que en todo momento pues, está controlado toda la cadena, ¿no? Esto en términos un poco generales de lo que es el sector. Entendido, es una labor muy integradora, ¿no? De los distintos eslabones de esa cadena logística. Desde una fábrica en China a una fábrica en La Coruña, me imagino. Justamente, ¿no? Es decir, entras en contacto con muy diferentes clientes y entonces pues tienes que estar pendiente de las necesidades de cada uno en cada momento, ¿no? Muy bien, entendido. Cuéntanos un poco sobre Pérez Torres, ¿no? Un poco sobre su historia, saber su origen, dónde viene y dónde estáis, ¿no? Porque, bueno, un poco ya nos has introducido al mundo de la logística portuaria, qué hacéis, eso será lo que hace Pérez Torres, ¿no? Pero cuéntanos un poco sobre tu empresa. Bueno, pues nosotros tenemos 60 años de antigüedad y, bueno, estamos trabajando con medios propios ya desde hace, bueno, durante todos estos años con medios propios en puertos tanto de interés general como otros puertos de Galicia,
y también en Portugal, y con alianzas con otros partners a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, trabajamos en muchos puertos, bien con medios propios o bien con colaboraciones con otros. Muy bien. Y bueno, ¿cómo es la empresa? ¿Cuál es nuestra misión? Básicamente proporcionamos soluciones logísticas que aporten valor a nuestros clientes, ¿no? O sea, soluciones a medida del cliente, 365 días al año, 24 horas al día. Es decir, es una orientación muy centrada en el cliente, con vocación de servicio y atender a los múltiples tráficos, ¿no? Entonces, eso como lo podemos hacer es con flexibilidad, con agilidad y basado en un equipo, pues como te comentaba, pues un equipo muy cualificado, con mucha experiencia y los medios adecuados para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Es decir, hay que ser consciente que cada cliente tiene sus necesidades y sus opciones de mejora, y entonces pues hay que estar pendiente de todo eso, ¿no? En todo momento. Entendido. Bajando un poco al nivel ya de tu rol, ahora eres director de la terminal portuaria de Ferrol. ¿Nos podrías describir un poco cuál es el papel de un ingeniero de caminos en tu puesto, en Pérez Torres Marítima, en el puerto de Ferrol? ¿Qué consiste tu día a día? Un poco para alguien que diga, ¿qué hace un ingeniero de caminos en logística? ¿No? Para que se haga una idea. Muy bien. Pues nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, en mi caso, es coordinar los diferentes departamentos, tanto operaciones como consignaciones, mantenimiento, almacén, aduanas, o sea, buscando la mejora continua de las operaciones, ¿no? En todo momento. Es decir, partiendo de las necesidades del cliente y tratando de aportar soluciones logísticas integradas, ¿no? Y a medida de cada cliente. Es decir, es una gestión, por un lado es una gestión orientada a resultados, con una visión global de negocio, y por otro lado es importante esta parte de optimización de costes de operaciones y procesos, ¿no? Eso está muy relacionado con nuestro trabajo en las obras, por ejemplo. Esto no son obras, son cargas y descargas de barcos, almacenamientos, pero puede haber un paralelismo en el sentido de que también intervienen maquinaria y equipos y hay que gestionarlo y optimizarlo para que todo salga de la mejor forma posible, ¿no? Y es una parte importante. Como comentábamos antes, pues cada día en el puerto también es diferente, entonces hay que resolver problemas sobre la marcha, ¿no? O sea, la operativa, pues a lo mejor un día tienes 4 o 5 barcos para operar y al día siguiente, pues no tienes ninguno, ¿no? Entonces tienes que ser suficientemente flexible como para adaptarte a lo que pasa en cada día. Es muy difícil hacer una planificación a una semana, ¿no? Es muy complicado. Y luego aparte hay los imprevistos de que el barco puede retrasar por temporal, puede haber lluvia, hay mercancías que no se pueden trabajar con lluvia, puede haber viento, pues demasiado viento, que tampoco se puede trabajar esa operativa, se puede retrasar la llegada de la mercancía por parte del cliente. Entonces, bueno, pues todos esos imprevistos que pueda haber, pues hay que estar pendientes de ellos y reaccionar con rapidez para tratar de que toda la cadena funcione correctamente. Por lo que entiendo, es muy parecido en esos términos de exigencia a una obra, que hay que estar preparado para responder de forma ágil a cualquier imprevisto Sí, sí. Y hay que hacer las cosas, ¿no? O sea, esa es la Justamente, sí. cultura que hay en ese sector. Sí, sí, justamente. Es decir, eso es una parte muy importante es esa. Es decir, es saber que tienes que adaptarte a lo que hay en cada momento. Yo diría que incluso con más rapidez que las obras, ¿no? Porque en las obras a lo mejor tienes más posibilidad de planificación, sabes lo que vas a hacer y luego, pues lógicamente tienes que ir adaptando esa planificación porque también hay muchos imprevistos y muchos cambios, ¿no? Pero aquí es difícil establecer una planificación a largo plazo, ¿no? Digamos que es todavía más flexible y más adaptativo que las obras, ¿no? Y más ¿Con qué rápido. horizonte trabajáis? ¿Con unos días? Unos días, sí. Aquí es muy difícil saber a una semana vista cuántos barcos vas a trabajar, ¿no? Incluso es difícil, ¿no? Y aunque tengas una previsión, pues puede variar también. Entonces, pues tienes que adaptarte a eso. Hay otra parte del trabajo que quería comentaros también, y que considero que es importante, es la parte de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, el escuchar a toda la gente que participa, desde los responsables de cada departamento, pues que están en la operativa, manipulantes, los juristas, técnicos de consignaciones de aduanas, pues toda la gente que interviene en eso, la mayor parte de las veces, muchas ideas vienen de la gente que está haciendo el trabajo y que sabe y que te orienta sobre cómo hacer esas mejoras, ¿no? Entonces, un poco juntando la visión de todos ese trabajo en equipo, considero que también es importante para lograr optimizar y mejorar muchos procesos. En este caso, muy importante, porque como son procesos muy repetitivos,
pues lo que consigas mejorar va a quedar para más adelante, ¿no? Entonces, eso es una parte también importante. Es decir, que suba la información de los que están en el terreno arriba, ¿no? Para que podáis implantar Efectivamente. las mejores soluciones teniendo el conocimiento de la gente que lidia con esos problemas día a día. Efectivamente, es decir, y que además no haya digamos, departamentos estanco, ¿no? Y que el tema se cierre en determinados departamentos, sino que se conecten, que se unen todos los departamentos y que sea una visión global, ¿no? Esto que dices es muy interesante porque la gestión de equipos es algo que muchos ingenieros de caminos, sobre todo los que están en obras, bueno, han visto o ven, ¿no? Es una parte importante, ¿no? De tu rol. Sí, sí, sí. Gestionar personas, equipos, que trabajen bien juntos, que se alcancen los resultados. Efectivamente, esa es una habilidad que es muy trasladable a este sector también, ¿no? Sí, ¿Qué sí. otras habilidades tú crees de los ingenieros de caminos? Piensa no solo en lo que aprendemos en la escuela, ¿no? Que es bastante, ¿no? Sino cuando ya salimos y llevamos 2 o 3 años enfrentándonos al mundo, a las obras o en una ingeniería, ¿qué habilidades tú crees que son útiles en tu mundo? A ver, por un lado, la que te comentaba antes de optimización de procesos, de la que venimos hablando ahora, esa es una habilidad muy importante. Y en general, la habilidad de resolver problemas con un enfoque analítico, o sea, de tomar decisiones basadas en datos, de analizar muy bien las cosas y tomar decisiones. Por ejemplo, también el análisis técnico-económico de nuevas operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer una operación nueva, pues lo mismo que si fuera una obra nueva, ¿no? Cambia un poco el enfoque, pero se puede hacer un paralelismo en eso también, ¿no? Otra parte pues, podría ser también pues, la negociación de contratos con clientes, por ejemplo. La negociación de contratos es una parte importante y aquí el saber llegar hasta lo importante del contrato, lo que implica cada punto, cada cláusula, lo que puede suponer, es decir, lo que hay detrás un poco de los números de ese contrato, pues esa es una habilidad que también se traslada. La capacidad de tomar decisiones con rapidez, bueno, en general, el pensar en resolver problemas teniendo en cuenta pues, todo el ecosistema, digamos, ¿no? La actividad de ingeniería civil tiene muchas veces un impacto muy importante en la sociedad y ya tiene en cuenta pues, tanto pues, la parte de social, medioambiental, aparte de la parte de los clientes, una administración pública, pero aparte ahí también los trabajadores, los proveedores, digamos que también estás integrado en un sistema en el que tienes que saber cuál es tu papel y que no es un sistema, digamos, que tiene unas relaciones complejas, ¿no? Que es, digamos, no lineal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí esas habilidades también son perfectamente trasladables a ese trabajo. Aquí el cliente es Entendido. diferente, ¿no? Clientes son clientes privados, ¿no? O sea, tener Pero una visión global también efectivamente, es sí, sí, muy sí, útil. efectivamente. Me ha resultado también muy interesante lo que nos comentabas de la negociación, ¿no? En obra se negocia muchísimo, Sí, ¿no? sí. Son ingeniero que venga de obra, tú pasaste por ahí, bueno, pasaste por la construcción, me imagino que aprendiste técnicas que hoy en día estás usando incluso en tu Sí, labor sí, sí. a día de hoy como director de la terminal, ¿no? A la hora de negociar contratos. Sí, es una parte muy importante. Por eso al final, al principio te parece que hay muchas cosas diferentes, pero enseguida empiezas a establecer paralelismos y la experiencia que tienes de las obras, también de los proyectos, pues la vas usando para este trabajo en concreto y para este sector, ¿no? Con lo cual, pues es algo también muy bueno y muy trasladable a otros sectores, creo yo también. Estupendo. Cuéntanos, cambiando un poco el tema, Santiago, Ujú. ¿cómo estáis reaccionando a la actual crisis del coronavirus? Ujú. Vosotros sois actividad esencial, no habéis podido parar, ¿no? Pero os impactará en todos los protocolos de seguridad y salud, probablemente en los procedimientos de operación que tengáis, habréis tenido que revisar cómo trabajáis para evitar el riesgo de contagio entre los trabajadores. Y también me imagino que os habrá cambiado eh, los tráficos, ¿no? Quizás esto lo veáis con mayor decalaje, ¿no? Pero ¿cómo se está afectando la actual situación? Bueno, en primer lugar, parece que afortunadamente estamos superando la situación de crisis sanitaria, ¿no? del coronavirus y ahora vamos a ver un poco cómo afrontamos la situación económica que nos deja todo esto, ¿no?
como bien decías, pues en nuestro caso, las empresas logísticas es un eslabón fundamental, digamos, de la cadena. Desde el primer momento hemos actuado con mucha rapidez. A raíz del estado de alarma, pues hemos implantado una serie de protocolos pues, para proteger al personal que está en las operativas, que es el que tiene que seguir trabajando de forma presencial, digamos, y que tiene que realizar esas operativas y que esté lo más protegido posible para evitar cualquier posibilidad de contagio. Establecer turnos de trabajo, medidas de protección, y con todo esto, pues hemos conseguido mantener el trabajo, mantener la cadena logística desde el primer momento y afortunadamente no hemos tenido ningún caso de contagio, ¿no? O sea que en ese sentido ha funcionado muy bien, hemos reaccionado como una empresa logística y en particular pues, nuestra empresa pues, toma decisiones con mucha rapidez y en este caso nos ha servido también para adaptarnos a este cambio tan brusco que ha habido con el coronavirus. ¿Cómo nos va a afectar? Pues está claro que nosotros pues, tenemos clientes en diferentes sectores y diferentes países y todavía no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿no? Cuándo vamos a volver un poco a la normalidad. Es muy difícil hacer un pronóstico de cómo va a ser la afección, ¿no? Pero en la medida en la que resulten afectados nuestros clientes, pues nosotros también nos vamos a ver afectados, ¿no? Por un lado, al haber una cierta diversificación en cuanto a clientes y países, pues eso amortigua un poco la afección, pero es difícil establecer un pronóstico. Ojalá que sea lo mínimo posible, pero a lo mejor lo sabremos, como tú decías, pues dentro de unos meses. Unos meses. Me imagino que ya lo estaréis notando en algunos tráficos según la geografía de origen o dónde tenéis los clientes, ¿no? O sea, Sí, sí, efectivamente. origen-destino. Ya está viendo algunas modificaciones y estamos tratando de adaptar nuestras modificaciones y en cuanto a tráficos. Y luego, bueno, pues la situación estamos en teletrabajo, la mayor parte de la plantilla que no tiene que estar obligatoriamente en las operaciones, pues estamos trabajando en teletrabajo, que está funcionando bien, la verdad que está funcionando mejor de lo que esperábamos, porque no estaba planificado para nada, ha sido un día para otro, pero afortunadamente pues también los sistemas informáticos y el grado de digitalización de la empresa pues también ha ayudado a que esto funcione bien y incluso el trabajo en equipo, pues muchas cosas están funcionando pues como tienen que funcionar, ¿no? A lo mejor hay cosas que no puedes replicar, ¿no? Sobre todo en cuanto a pues, relaciones con clientes o reuniones con trabajadores o ver in situ las operativas. Bueno, pues a lo mejor en el futuro lo ideal es un mix entre las dos cosas, ¿no? Pues más adelante pues, aprovechar las ventajas del teletrabajo que las tiene y aprovechar, por supuesto, el trabajo también el habitual, que también hay partes que no se pueden sustituir, ¿no? No se pueden sustituir al 100%. Me imagino que vuestra cultura, que me decías que era bastante dinámica, os hacía reaccionar con agilidad, os está ayudando, ¿no? Porque ahora es clave estar preparado para lo que venga, porque el entorno es tan volátil que vais a tener que reaccionar rápidamente, ¿no? Tanto a nivel de operativa como a nivel de negocio. Efectivamente, o sea, ahora mismo esa cultura, esa orientación, esa flexibilidad y esa agilidad, pues nos está ayudando con esta situación, ¿no? Y entonces, pues todas las empresas tienen que tomar decisiones con mucha agilidad, adaptarte a estos cambios, incluso dentro a raíz del estado de alarma ha habido varias modificaciones, pues hay que irse adaptando a estos, pues en este caso nos ayuda, ¿no? La cultura de las empresas logísticas, en particular la nuestra, nos está ayudando a ser adaptativos, a ser flexibles y a lidiar con esta situación. Muy bien. Moviendo un poco la conversación hacia otros temas que quería tratar, hoy tenemos pues, ingenieros en distintos estadios de su carrera, ¿no? Tenemos gente tenemos algún estudiante, algún recién egresado, tenemos también gente muy introducida ya en el mundo de la logística, tenemos también gente más senior, ¿no? Que a lo mejor está valorando ahora un cambio profesional e introducirse en el mundo de la logística. Y me estás hablando de la agilidad, ¿no? ¿Tú qué habilidades, o sea, qué buscáis en el sector de cara a nuevos roles, nuevos puestos? Me hablabas de esa capacidad de tomar decisiones de forma ágil, de gestionar equipos. ¿Qué otras recomendaciones o qué crees que perfiles se adecúan más a vuestro sector? Y pensando en alguien que está en la construcción, en la ingeniería, ¿cómo crees que podría completar su formación o sus habilidades para poder entrar en la logística, si le llama? Vale.
habitualmente, en cuanto a titulación, hay perfiles más orientados a temas marítimos, ¿no? Por ejemplo, capitanes de la Marina Mercante, o licenciados en Náutica y Transporte Marítimo, o licenciados en Marina Civil, aunque bueno, por experiencia, la formación que tiene un ingeniero de caminos pues es muy interesante para este tipo de trabajos y se adaptan perfectamente a esto, ¿no? Por todo lo que hablamos, porque además pesa mucho el lado tierra, el lado puerto, ¿no? En este tipo de operativas, también el mar, ¿no? Lógicamente hay que saber de barcos, hay que tener unos ciertos conocimientos, pero no hace falta ser tampoco un experto, ¿no? En este sentido. Entonces, me comentaba sobre los perfiles. Los perfiles, proactividad y actitud resolutiva es una parte muy importante, ¿no? Por este tema de agilidad, la capacidad de adaptación también a un entorno muy dinámico también es una capacidad que también se valora mucho en este sector. La disponibilidad y dedicación, pues bueno, o sea, la capacidad de trabajo pues la tenemos toda, ¿no? Desde la carrera hasta los trabajos, experiencia de otros trabajos, ¿no? Y particularmente aquí es muy importante el inglés, ¿no? Los idiomas. Es decir, aquí hay muchos clientes pues, son extranjeros y el inglés es el idioma universal del shipping y de la logística, ¿no? Entonces, O pues sea, hay esa es una que... condición necesaria Sí, sí, para entrar en el sector. Inglés, total, perfecto. totalmente. Es decir, es fundamental porque las comunicaciones por email pues, son en inglés, eh, las conversaciones con los clientes, negociaciones de contratos, etcétera, pues hay que tener un inglés fluido a nivel sobre todo a nivel de speaking, ¿no? Digamos, de conversación, porque es muy importante el poder mantener una conversación, una negociación en inglés. También la parte de la otra parte, digamos, la parte más académica, como lo hemos estudiado nosotros, por lo menos de nuestra generación, ¿no? Más enfocado a la gramática, a la lectura, a la escritura, pero quizás lo que más tenemos que practicar es la parte de conversación, pues a lo mejor pues, con un profesor nativo o viendo películas, ¿no? En inglés, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo, pero que es una parte muy importante. A ver, vamos a hablar de otros idiomas, ¿no? A lo mejor si sabes pues francés y alemán, pues estupendo también, ¿no? Pero lo ideal es dominar bien el inglés. Luego, si es capaz de hablar todavía más idiomas, pues estupendo, ¿no? Un valor añadido todavía superior. Pero esa es una condición muy importante, porque es un trabajo pues, a nivel pues, internacional, entonces pues, el inglés es fundamental. Bien, hoy tenemos algún ingeniero más junior con número de colegiado alto, ¿no? Por lo que veo en la lista de asistentes. ¿Qué le recomendarías a un ingeniero recién egresado o que está en los últimos años de carrera? Tenemos varias preguntas que nos han formulado, por un lado, Yolanda y también Juan Cinas, que como sabes es profesor en la escuela, ¿no? Pensando en esos ingenieros o proyectos de ingenieros que ahora están valorando distintas alternativas, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Porque, bueno, yo creo que viendo un poco tu trayectoria, lo que nos has contado, eres un buen ejemplo de lo que puede hacer un ingeniero algo más senior, ¿no? Con cierta carrera, ¿no? Quiero cambiar de sector, pues me reciclo, ¿no? Y me preparo el inglés, que es básico, en cualquier cosa, y hago un programa de desarrollo directivo, me muevo a nivel creo red de contactos, me empiezo a mover, ¿no? Y voy tocando distintos hilos y si este me gusta, me quedo, ¿no? Pero para alguien más junior, ¿tú le recomendarías algún tipo de formación, especializarse en logística? ¿Qué le recomendarías? Bueno, por un lado está el máster en Logística y Transporte de la Universidad de La Coruña, que coordina nuestro compañero Alfonso Borro, profesor de la Escuela de Caminos, y este máster se imparte en el campus de Ferrol, en Esteiro. Y es una puerta de entrada, digamos que en nuestra empresa pues, ha habido ya varios casos porque tiene una estancia en prácticas y da una visión general de lo que es la logística y ya ha habido varias personas trabajando con nosotros que después algunos se han quedado y es una buena formación para alguien que esté pues, con ganas de iniciar su carrera en la logística, ¿no? Pero hay algún otro también, pues, por ejemplo, creo que es el máster de gestión y planificación portuaria e intermodalidad, que también interviene en la Universidad de La Coruña en colaboración con otras universidades. Este lo conozco ya un poco menos, pero sé que hay este tipo de formación que puede valer para que son buenas pues, como
como puerta de entrada o incluso pues, para alguien que tenga más experiencia también para orientarse un poco hacia la logística, ¿no? Si ya estamos hablando de un puesto más de gestión o de dirección, pues lo que hablabas tú, ¿no? Pues más un MBA o un PDD son igual más apropiados para ese tipo de puestos. Y luego pues puede haber puestos en particular, pues jefe de calidad y seguridad, pues a lo mejor un máster en prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, ¿no? Es decir, en función del tipo de perfil, pues puede ser más adecuado uno u otro, ¿no? Pero estos en particular sí que hemos visto que ha habido gente que ha empezado a través de aquí, ¿no? Cuéntanos que para alguien de, por ejemplo, junior, ¿no? que hace el máster y entra con vosotros en prácticas, ¿qué roles de entrada ofrece el sector o ofrece Pérez Torres en particular? ¿Y qué trayectoria profesional uno puede esperar, ¿no? si entra en el mundo de la logística? Bueno, normalmente nosotros la gente que empieza con el máster suele empezar en la parte de almacén, ¿no? Porque es una parte un poco que engloba las diferentes partes, también se ven el software con el que se trabaja. Bueno, pues es una buena manera de empezar, ¿no? Es un puesto que no tiene responsabilidad, no tiene mucha responsabilidad y está ayudando, digamos, a la gente que está llevando esa tarea pues, en el día a día, ¿no? Entonces, pues, al final yo creo que la gente pues, siempre ha estado contenta y algunos han seguido también en ese puesto. Luego la evolución, pues depende un poco, aquí no hay un itinerario prefijado, digamos, que como podría ser una consultora, ¿no? Una empresa más grande que a lo mejor digas, pues empiezas aquí y a los 2 años pues vas a estar en este otro puesto y a los 4 vas a estar en este, ¿no? Aquí realmente, pues en función de la actitud y de la aptitud de cada uno y de las circunstancias de ese momento, ¿no? Las necesidades de la empresa en ese momento, pues puede evolucionar hacia otros puestos de trabajo pues ya con más responsabilidad, ¿no? ¿Podrías dar algún ejemplo o ilustrar, pues, por ejemplo, algún rol o algún movimiento transversal dentro de la empresa? Bueno, pues pueden llegar pues, a temas de, por ejemplo, como jefes de logística, jefes de transporte, es decir, pasando de la parte de almacén ya a la parte más de transporte o más logística, o a la parte más de responsables del departamento de prevención, calidad y medio ambiente. Pues sí, hay varias posibilidades, ¿no? dentro de la empresa, sí. Bien, y a nivel de movilidad geográfica, que también tiene que ver un poco con la movilidad funcional, por la cual te preguntaba qué es de esperar en el sector o en particular en Pérez Torres. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en mi puesto, pues yo trabajo en el puerto de Ferrol y lógicamente tienes que moverte pues, por las necesidades o por visitas a clientes o otros eventos que hay que estar pendiente de todo lo que sucede, ¿no? Pero digamos que es un puesto que tiene base en Galicia, en este caso en Ferrol, y es un trabajo pues, que te permite, que no te exige una movilidad excesiva, ¿no? En el sentido de que no tienes que estar, por lo menos en mi puesto, ¿no? Puestos más comerciales, pues lógicamente, dirección comercial, pues tiene que haber más movilidad, ¿no? Y tienes que estar más pendiente de todos estos viajes, ¿no? No exige demasiado en ese sentido y la posibilidad si te refieres también a la posibilidad de moverse dentro de la empresa a otras terminales, bueno, pues los puestos lógicamente pues están todos ocupados y no hay en principio, desde que llevo yo aquí, ese tipo de movilidad, ¿no? En la empresa. Bien, me sale una pregunta de Gonzalo García, ¿no? Pero también era una pregunta que tenía preparada porque la había formulado también Miguel Ángel Souto. Es en relación a la demanda demanda laboral, ¿no? Del sector. Es decir, ¿cómo ves la evolución? Me imagino que va ligado a la evolución del sector, ¿no? De vuestro negocio y ahora es muy difícil predecir, ¿no? qué demanda vais a tener vosotros, por tanto también es muy difícil predecir qué demanda de técnicos vais a tener, ¿no? Pero ¿cómo ves la evolución del sector de la logística, ¿no? Y la demanda de técnicos en el sector y nos preguntan por la zona de Ferrol Coruña, evidentemente porque estamos en Galicia, me imagino. A ver, como tú dices, es complicado prever qué es lo que va a pasar porque estamos en una situación de cambio, ¿no?
pero yo creo que la logística siempre va, al final las mercancías tienen que moverse de un lado a otro y tiene que haber quien haga ese trabajo, ¿no? Entonces yo espero que en el futuro, pues más o menos, se mantenga como viene siendo hasta ahora, ¿no? Es decir, en ese sentido, no es tanto como el sector de la construcción, que puede tener ese tipo de bajadas, ¿no?, más bruscas, más afectado por crisis económica. Aquí, al entrar en juego diferentes sectores, diferentes países, pues un poco eso es lo que te permite que se mantenga un poco continua, ¿no?, esa demanda también de ese trabajo y consecuentemente esa demanda de trabajadores para estos puestos, ¿no? Entonces, pues esperemos que por lo menos sea como hay ahora y si puede ser, pues mejor. En cuanto a localización, también preguntan, o bueno, también preguntaban, me imagino que está ligada a donde están los nodos, es decir, los puertos. Es decir, habrá oportunidades donde, pues, en Ferrol, en La Coruña, en Vigo y por el mundo adelante. Efectivamente, Ferrol, Coruña, Vigo, Marín, efectivamente en Galicia principalmente en esos puertos, en Portugal, por ejemplo, nosotros estamos en Aveiro y luego pues en cualquier otro puerto a nivel nacional pues con alianzas, ¿no? Pero bueno, aquí el trabajo se desarrolla en un puerto y es ahí donde está el puesto de trabajo, ¿no? Que luego tengas esa movilidad que comentábamos antes. Y existe esa movilidad entre, por ejemplo, alguien que esté en logística en Ferrol de aparecer una posición en Aveiro y moverse, es decir, que la empresa te busque y te llame para ocupar un puesto de director en otra terminal que lleve o es más complicado y digamos, Bueno, vas a otro reino. podría, podría existir esa posibilidad, pero bueno, yo creo que depende un poco de la empresa, ¿no? Como te comentaba antes, en nuestra empresa, pues prácticamente no hay muchos cambios a nivel entre un puerto y otro, ¿no? Porque una vez que tienes la experiencia, digamos, cada puerto está especializado un poco en determinados tráficos, determinados clientes, mercancías, formas de trabajar, pues entonces aprovechas todo eso pues para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Entonces, no suele haber ese tipo de movilidad. Bien. Otro asistente preguntó por adelantado si te veías 5 años más en logística. O 5, yo te digo, ¿te ves otros 10 años o terminando tu carrera en la logística? Y la pregunta viene a ser, en el fondo, si tú lo recomiendas. Porque claro, si crees que te gusta y quieres seguir, pues me imagino que sí. Sí, Cuéntanos, ¿tú te ves toda la vida sí, en logística? sí, me veo, por supuesto que sí, que más años aquí. Yo lo recomiendo porque es un sector, bueno, por un lado, lo que decíamos, hay que tener mucha disponibilidad, mucha dedicación, esa es una parte, pero que tiene muchas posibilidades y que siempre puede estar buscando opciones y opciones de mejora, ¿no? Mejorar procedimientos, mejorar operaciones. Entonces, a mí esa parte es una parte que me gusta y en particular ahora, hacia dónde vamos, ¿no? Que yo creo que es con el manejo de los datos, ¿no? El Big Data, las técnicas estadísticas, pues con todo esto seguro que hay muchas posibilidades de obtener beneficios a partir de los datos que tenemos o buscar otros datos nuevos que nos den posibilidades de mejora, ¿no? O sea, entre esa intersección, en este caso, entre la logística y la tecnología, digamos, o la logística y las técnicas de análisis de datos, creo que ahí también hay mucho valor, ¿no? Como seguramente haya también en la construcción, ¿no? O en la ingeniería. Entonces, es un sector que también te da esa posibilidad de mejorar. Entonces, sí que veo que espero continuar aquí más años, ¿no? Y bueno, sobre las posibilidades el tema relacionado con la construcción, pues dentro de la terminal también se llevan a cabo obras sobre naves, sobre almacenes, pues mejoras en muros, pues ese tipo de obra también relacionado más con lo nuestro, pues al tener esa formación, pues al final terminas involucrándote en las ampliaciones de edificios de oficinas, terminas involucrándote también en ese tipo de cosas y por lo tanto pues es muy variado, ¿no? Tienes mucho margen de actuación y en ese sentido pues también es enriquecedor. Bueno, pues Santiago, llevamos hablando 50 minutos, Mm. muy a gusto, por lo menos por mi parte. Yo creo que nos has dado una visión muy general y
y también algunos aspectos bastante clara y particular para que cualquier ingeniero que no conozca el sector sepa más o menos cómo es trabajar dentro del sector de la logística. Y me gustaría ya movernos al terreno de las preguntas y respuestas que pueden formular cualquiera de los que nos están viendo en el chat. Os animo a que empecéis a lanzar preguntas y yo se las, bueno, intentaré sintetizar y se las pasaré a Santiago para que, bueno, en la medida de lo que nos pueda contar, pues nos vaya resolviendo dudas. Empiezo con una mía y va al hilo de lo que decías de la tecnología. Claro, el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Y aparecen nuevas tecnologías. Tuvimos, hace 2 charlas tuvimos a Andrés Oaje, que está en una empresa que se dedica a la consultoría de datos y a la inteligencia artificial. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Sí, Y sí, nos lo vi. contaba cosas muy interesantes, ¿no? ¿Estáis dentro del sector ya viendo en esa vocación de mejorar procesos, de mejorar la eficiencia de vuestras operaciones? ¿Estáis ya aplicando algún tipo de tecnologías o estáis ya introduciéndoos en ese mundo para intentar sacarle la punta al rendimiento de cada operación? O sea, ¿en qué estado estáis? ¿Y en qué estado está el sector de la logística? Pues eso es algo que tenemos siempre en mente, ¿no? La parte, por ejemplo, en Ferrol, que no tenemos el tráfico de contenedores, por ejemplo, en nuestra empresa, pues sí que estamos intentando para muchas operaciones el mejorar esto, pero digamos de una forma interna, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues tenemos que plantearnos la posibilidad de llegar a este tipo de mejoras, ¿no? En la parte donde tenemos contenedores en Marín, pues sé que también hay otro tipo de software y que ya estamos introduciéndonos en este tipo de mejoras. Yo creo que es una tendencia, ¿no? Que al final, no solamente en este sector, ¿no? Sino en todos los sectores, que hay que llegar a sacarle partido a todo eso y seguro que a través de eso pues hay muchas posibilidades de hacer las cosas de forma más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es el camino, ¿no? O sea, ya os estáis metiendo en temas de aplicar tecnología para resolver esos problemas o intentar sacar algo, algo de, algo de mayor eficiencia. Sí, estamos empezando, ¿no? Estamos Vale, intentando hacerlo. entendido. Nos pregunta Javier Mesura Uh-huh. sobre si las similitudes entre la obra y la logística se perciben dentro del sector como algo valioso para un ingeniero de caminos, ¿no? Y si hay muchos ingenieros de caminos ya trabajando en la logística. Bueno, pues las similitudes, yo creo que al final sí. Lo que pasa es que la gente que trabaja en el sector de la logística no lo asocia, ¿no? En un primer momento, ¿no? Eres tú que vienes de otro sector el que te estás dando cuenta que estás aplicando ese tipo de cosas, ¿no? Más perfiles que vengan de obra, de ingeniería de caminos, pues nuestro compañero Jorge Rico, que está en la terminal de Coruña, pues también, ¿no? Está haciendo este trabajo también. Y yo creo que siempre eso es una ventaja y se termina percibiendo como una ventaja, ¿no? Porque esa parte, estás trasladando una experiencia que ya tenías de otro sector, ¿no? Que a lo mejor no es tan fácil que alguien que venga, no sé, por decir un ejemplo, de cualquier otro sector, pueda implementar esas habilidades de forma tan inmediata, ¿no? Digamos, en este sector. Bien. Nos formula Julián García algunas preguntas en relación al acceso portuario. Te las comento. ¿Cómo ves la alternativa de trazado seleccionada para el acceso ferroviario al puerto de Exterior a través de la ensenada de Amalata, frente al resto de alternativas? ¿Supondrá alguna mejora a la conectividad ferroviaria del puerto interior con el exterior de cara a la conexión con el Interland? Bueno, ¿cómo ves la conexión? Sí, bueno, eso es más apropiado para hablar por la autoridad portuaria, ¿no? Que son los que toman este tipo de decisiones, pero yo Pero creo que sí, vosotros que como usuarios, ¿no? efectivamente, yo como usuario efectivamente es una buena alternativa, ¿no? Es una obra, pues, una obra de ingeniería muy importante, ¿no? Y los tiempos que corren es una apuesta muy fuerte por la conexión ferroviaria que ha hecho la autoridad portuaria
y ojalá que esto suponga una mejor, va a suponer seguro una mejora en la conectividad, pero que esto se traduzca en tener un mayor tráfico, pues ojalá, ¿no? Porque seremos todos beneficiados, ¿no? La alternativa yo creo que es adecuada, ¿no? Es un túnel un viaducto en la Marata y un túnel de gran longitud, y yo creo que es la alternativa adecuada. Y, como decíamos, ojalá que suponga una mejora en los tráficos en el futuro. Bien, Julián García también nos ha preguntado sobre la evolución de tráfico del Ferrol Container Terminal, que me imagino que es la terminal de contenedores de Ferrol, ¿no? En tu opinión, ¿no? ¿Y qué medidas crees que se pueden adoptar desde el punto de vista de estrategia para dar un impulso a ese segmento de tráficos, especialmente después de la caída de tráficos de graneles con la parada de la central térmica? Bueno, sobre el tema de contenedores, nosotros como no estamos implicados en la parte de Ferrol en esto, pues yo prefiero no soy tampoco el más apropiado para hablar de esto. Entonces, no lo sé, invitamos a... ¿No? En otra les invitamos... Sí, alguien de la autoridad portuaria o de la empresa de contenedores, pues, pero no lo sé, la verdad que no hay mucho tráfico por hora de contenedores en Ferrol, pues no sé si a lo mejor con la llegada del ferrocarril pues se pudiera mejorar, ¿no? Pero bueno, son hipótesis y no sé cómo va a evolucionar. Bueno, me imagino que en cualquier caso estar diversificado, ¿no? Y tener tráficos de distintos tipos te da cierta estabilidad, ¿no? Frente a golpes de este estilo, pero bueno, muy difícil. Sí, bueno, lo que decías del tráfico de graneles, pues efectivamente la terminal de Endesa, pues antes se movían 5 millones de toneladas de carbón al año, pues ahora pues se mueve mucho menos y pues es un cambio brusco, ¿no? para la autoridad portuaria, ¿no? En ese sentido, y para los que operamos este tipo de tráficos, que nosotros llevamos el transporte y también la colaboración en la descarga de los barcos, en el levante de la mercancía, etcétera, pues es un cambio importante. Y de modelo productivo en la comarca también al final, porque es lo que os marcará los tráficos de entrada y de salida. Claro, sí, está claro que se supone un cambio y bueno, a ver cómo nos adaptamos todos a la nueva situación. Bueno, voy recibiendo alguna pregunta, pero yo os animo a que sigáis o empiezo a preguntar yo, ¿no? Animaros a formular preguntas que yo se las paso a Santiago. Ya estamos casi al filo de la hora y nos queda poquito tiempo, o sea que ahora es el momento. Si tenéis alguna duda, no la dejéis. Aprovechad que tenemos ahora a Santiago aquí. Miguel Ángel Souto también ha preguntado qué herramientas de software utilizáis, ¿no? Me imagino que para ver si son estándar, si ya se conocen o son específicas. Pues hay una herramienta que es específica, que es el Transcal, que está muy relacionado con temas de logística y transporte, que es como una ERP orientado ya para esto, ¿no? Entonces es una herramienta bastante específica. Luego, en función del tipo de tráfico, pues hay distintos para software de mantenimiento, software específico para un determinado tipo de tráfico. Hay varias herramientas, ¿no? Pero la más general es esta de Transcal, ¿no? Bien, y me imagino que formáis internamente a la gente en el uso de la herramienta o ya, porque si es muy específica... Sí, es muy específica y ya la propia empresa que suministra el software también tiene las posibilidades de formación y luego también nosotros pues internamente pues vas aprendiendo de la gente que ya tiene el conocimiento, ¿no? sobre la herramienta, ¿no? Pero es bastante específico. No sé si en otros sectores se utiliza, pero más que nada orientado al tema de logística y transporte. Bueno, pues no nos está entrando ninguna pregunta hoy. Tenemos mucha gente, pero bueno, están tímidos a la hora de formular preguntas. Te paso una mía. ¿Qué es lo más interesante o curioso que has visto en tu trabajo? Bueno, pues hay varias situaciones, ¿no? Pero más que nada yo creo que los desafíos surgen día a día, ¿no? Cuando menos te lo esperas, ¿no? No sé, ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna situación en particular, pero las situaciones de tratar de mejorar
optimizar las operaciones, o cuando viene un tráfico nuevo, adaptarte a eso, ver cómo puedes lidiar con eso, ¿no? Organizar toda esa llegada de ese nuevo tráfico, pues son situaciones que suponen desafíos, ¿no? Suponen adaptarte a nuevas circunstancias, ¿no? También, pues, el adaptarte al principio al sector, ¿no? El entrar sin tener todos los conocimientos sobre el sector y empezar a formarte, a aprender. En ese sentido, pues yo tuve suerte de que pude pasar unos 3 o 4 meses por los distintos departamentos, ¿no? Por consignaciones, por operaciones, por aduanas, por el almacén, verlo todo y ver esa visión general de negocio, pues eso es un poco el reto cuando dices, bueno, pues ya estoy asentado, ya sé dónde puedo aplicar mis conocimientos, lo que ya sabía, y dónde puedo aportar, ¿no? para hacer las cosas mejor o para mejorar estas operaciones. Y esa parte pues es quizás los desafíos más importantes, ¿no? El desafío del cambio, digamos, y te sitúas y dices, pues sí, ahora voy a aportar en estos puntos y voy a aprovechar estos conocimientos y esta formación y este aprendizaje del día a día, digamos, ¿no? Lo que vas aprendiendo, pues como sucede también en las obras, en los proyectos, pues eso que aprendes, pues esa es la parte también importante. Bueno, pues no me van llegando ninguna. Hoy de verdad, pocas preguntas están formulando. Te paso otra. Más por interés mío, ¿no? Me contabas, yo creo, en una conversación que hemos tenido hace algunos días, que estáis moviendo bastantes aerogeneradores. No sé si me equivoco. Sí, Es muy complicada la logística porque es mercancía general, ¿no? Pero es totalmente distinto a cualquier, o sea, no es muy distinto a un granel, a una mercancía general efectivamente. no unitizada, o sea, es la logística de eso, de cargarlo, que en el barco esté seguro, o sea, debe ser complicada. ¿Me puedes contar un poco de eso, por interés, por curiosidad? Sí. Bueno, es un poco, como tú dices, es un poco específico, y en Ferrol, en Pérez estamos muy especializados en esto, ¿no? Entonces requiere, pues, desde el transportes adecuados para ese tipo de piezas, ¿no? De gran tamaño. Requiere también los medios adecuados, las grúas, para poder hacer ese tipo de operaciones de la forma, pues, son delicadas, ¿no? De la forma más suave posible, el conocer la forma óptima de estivar esas mercancías en el barco, cuáles son los barcos adecuados para realizar ese tipo de transporte. Es decir, hay un montón de variables que hace que sea un tráfico, pues, muy específico y que requiere, pues, mucha experiencia y yo diría también especialización, también en cuanto al control del mismo, y que yo creo que con todos estos años que llevamos trabajando en Ferrol, pues hemos alcanzado ya un nivel importante, y que afortunadamente esperemos que sea un tráfico que continúe en el futuro y que podamos continuar operando en Ferrol este tipo de tráfico, ¿no? Ya tanto desde el punto de vista de exportación, importación, ahora digamos que está un Sí, poco... porque haréis importación y exportación de piezas, ¿no? Sí. Ahora depende un poco de la situación del mercado en cada momento, ¿no? Pero pues ahora se hacen un poco las dos cosas, y con todos los mercados y con todo el mundo, y bueno, es un tráfico importante para Ferrol y para nosotros. Muy bien, pues de momento no hay más preguntas. Yo creo que ya llevamos una hora charlando, Santiago. Muy Si bien. nadie se anima, vamos, es la última oportunidad, porque yo creo que ya le daremos paso a Francisco. Pues nos ha entrado una de Julián García. Bien, nos dice que hay muchas gracias y bueno, el objetivo de las preguntas es conocer la perspectiva del sector privado. Me imagino que se refiere a Pérez Torres, ¿no? ¿Cuál crees que es el hinterland de Pérez Torres? Nos pregunta, muy específico sobre tu empresa. Sí, pues depende de cada tipo de puerto, ¿no? Pues toda la industria que está en los alrededores y en la que podemos atender, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Ferrol tiene un área, el de Coruña otro. Es difícil de limitar. Para el caso de Ferrol, por ejemplo, pues toda la zona industrial de Ferrol y alrededores, pues toda, pues Endesa, en este caso, la central de Endesa, otras zonas
luego digamos que se mezcla un poco con el puerto de Coruña también, ¿no? Pero puede llegar, tenemos clientes pues ya hacia también otras zonas de Galicia, más hacia el norte, es decir, bueno, pues es amplio, ¿no? Digamos que es bastante amplio y está bastante bien comunicado, ¿no? Muy bien. En el sur también, bueno, la empresa nació en Marín, creo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. En el sur de Galicia, ¿cuál sería? Bueno, es que depende también, claro. Industria Nosotros con los distintos puertos que tenemos atendemos, digamos, pues todo el Interland a nivel de Galicia e incluso a nivel España también, ¿no? Porque, por ejemplo, para distintos tráficos como el de bobinas de papel, pues llega hasta Portugal, ¿no? Desde el puerto de Ferrol atiendes a Portugal o puedes atender a otras zonas más próximas, más hacia el norte o más hacia Madrid. El Interland depende también un poco del tráfico en cuestión, ¿no? Pero luego cada puerto tiene el suyo, ¿no? Marín, Coruña, Ferrol. Entonces es difícil especificar para un tipo de puerto solamente ese ámbito, ¿no? Pero en este caso, para el operador logístico depende también de las mercancías que tenga. Y aquí es amplio, Ferrol es muy amplio. Muy bien. Pues ya llevamos más de una hora, Santiago. Vamos, a mí me ha encantado conocer tu visión desde dentro. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Nos has dado unas recomendaciones para ingenieros junior. También, sobre todo viendo tu experiencia, pues qué puede un ingeniero con más experiencia en obra o en ingeniería pues plantearse para cambiar de sector y tirar al de la logística. Hemos visto cómo funciona el sector, qué cultura hay, muy dinámica, muy de echarle horas también, muy de resolver el problema, me imagino que a las 2 de la mañana, si pasa algo, ¿no? Sí, sí, sí. Que exige capacidad de esfuerzo, que se da por hecho en nuestra profesión y bueno, que se aplican muchas de las habilidades que tienen los ingenieros de caminos, ¿no? De cara a resolver problemas imprevistos, analizar rendimientos, o sea, también una parte analítica que es importante tener bien sólida. Sí, sí, sí. Yo te doy las gracias, Santiago, por esta hora que nos has dedicado. Muchas gracias a los que nos estáis viendo. La verdad es que da gusto la aceptación que estas charlas están teniendo. 40, 50, 60 personas suelen aparecer todos los jueves. Es algo que querremos continuar en el colegio. Y sin más doy paso a Francisco. Bueno, también agradezco al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña por tener esta idea, esta iniciativa y darnos este espacio para que gente que está dentro del sector, como tú, Santiago, pueda pues, dar su visión, su opinión al resto de colegiados, ¿no? Al final somos un colectivo que estamos, aunque no lo parezca, en medio mundo y no solo en obras, sino en todos los sectores. Hemos visto gente de logística en Amazon, hemos visto a gente que está con temas de inteligencia artificial, en organismos multilaterales. La semana que viene tendremos gente que está en consultoría de estrategia y la siguiente tendremos a gente en el sector de los seguros, que también son muy interesantes como alternativas profesionales. Y bueno, la verdad da gusto y muchas gracias. Y Francisco, te doy paso. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme a la charla y encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias a todos los que os habéis apuntado y nada, pues, bueno, cualquiera que quiera contactar conmigo pues a través del colegio o a través de mi perfil de LinkedIn, encantado de poderles ayudar en lo que pueda. Pues muchas gracias, Santiago, por tu ofrecimiento. Seguro que alguno te lanza algún mensaje para ver qué puede hacer. O sea, gracias por el ofrecimiento y gracias, Francisco, por el espacio que está dando el colegio. Pues gracias a vosotros y gracias a los que habéis asistido. Y bueno, ya veis que tenemos ya unas cuantas más previstas, con lo cual, pues bueno, creemos que esta es una actividad interesante, nos gustaría mantenerla y bueno, ahora vemos mucha gente además que está repitiendo y es fiel y bueno, y sabed que esto se cuelga después en nuestro canal de YouTube, CICCP Galicia, donde están las anteriores y donde podéis pues ver o recomendar, etcétera, pues si alguien os pregunta por estos temas, pues lo podéis mandar ahí.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias.